El tema de hoy, muchachos, va a ser evolucionando. ¿Cómo así que evolucionando? Resulta que a medida que ha pasado el tiempo, pues nosotros los seres humanos nos hemos adaptado a los cambios que han venido presentando el mundo. ¿Cuáles son esos cambios? Esos cambios son respecto al crecimiento tanto mental como tecnológico de la sociedad. Mental porque sabemos de que todo es construido por nosotros mismos. Y entonces nos hablan de que qué es la evolución y nos dicen de que es el cambio o transformación gradual de algo como un estado, una circunstancia, una situación, unas ideas. Abarca muchas cosas, muchos parámetros, muchachos. Hemos visto en la historia evoluciones demasiado significativas. Una de ellas es la comunicación. La idea es que este espacio no sea como tipo colegio, tipo universidad. La idea es que sea totalmente enriquecedor, que no sea como monótono y que nos dé a entender por qué es tan importante adaptarnos a tantos cambios. Pregúntense ustedes hoy qué sería de una persona si no tuviera comunicación por medio de redes sociales como lo son Facebook, WhatsApp, como lo es Twitter, como lo son muchas redes sociales que conocemos. Esas personas pues no existen, no se ven, son muy, si existen pues son muy escasas, porque nosotros estamos en una constante evolución en la comunicación. Hoy por hoy los negocios se hacen distintos, el transporte cambió, vemos en esta imagen cómo todo va evolucionando en nuestro alrededor. Antes los negocios no se hacían por medio de la virtualidad, obviamente, porque no existía, simplemente se reunían las dos personas a hacer un trueque, algo que le convenía al otro y sencillamente intercambiaban eso. Hoy por hoy se intercambia un bien, un servicio por dinero. Hoy todo se mueve alrededor del dinero, muchachos. Si nosotros no tenemos dinero, lastimosamente no nos podemos dar muchos lujos que queremos. Muchas personas dicen afuera, no, es que el dinero, hay mucha gente ambiciosa, el dinero no lo es todo. Y pues yo diría que tienen en algo razón, porque hay otras cosas importantes que tenemos que tener, muchos valores, ¿cierto? Pero el dinero es lo que prácticamente nos deja la vuelta de la esquina de la felicidad, ahí pegadito. ¿Por qué pasa esto, muchachos? Porque con el dinero nosotros pagamos nuestras deudas, adicional a eso, tenemos una vida óptima, nos damos nuestros lujos y nos hace un poquito más fácil la vida. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, muchachos, hoy por hoy vemos personas que siguen siendo esclavos, que no han evolucionado en el sentido del trabajo. Y resulta que decía que el trabajo se creó hace mucho tiempo y resulta que eran prisioneros de guerra, los cuales eran reducidos a la esclavitud por los vencedores, o sea, los que ganaban la guerra, ¿cierto? Y obligados a trabajar en tareas militares o civiles, como mano de obra para trabajos de construcción e ingeniería. Entonces, resulta de que esas personas pues eran sometidas a largas horas de trabajo. De pronto su pago o su bien se veía remunerado a que no los mataban o que si mucho les dan la alimentación, pero tenían que estar trabajando muchas horas. ¿Cuál es el cambio que ha tenido hoy por hoy el ser humano en el sentido del trabajo? No ha sido mucho. La única diferencia es que ya no nos maltratan porque nació una organización la cual defiende los derechos de los seres humanos, pero prácticamente estamos sometidos a la voz de un tercero, a la voz de alguien que nos manda, a la voz de alguien que nos dice cuánto nos va a pagar, cuánto vale nuestro tiempo, qué tiempo le tenemos que dedicar a nuestras familias y nosotros lastimosamente nos quedamos en esa zona. Entonces, ¿por qué evolucionar? Muchachos, hoy por hoy vemos que el empleo pues no es como la mejor opción. Ser empleado no es mal, lo malo es querer estar ahí toda la vida, porque resulta de que sabemos de que cuando llegan crisis como esta, llegan pandemias tan grandes, pues nos enfrentamos a algo llamado desempleo. Y resulta que la tasa de desempleo está incrementando cada vez más. Porque pregúntense ustedes, ¿qué nace más? ¿Qué nace más? ¿Nacen más empresas o nacen más personas? Quiere decir que la demanda es mucho más grande que la oferta y por eso genera el desempleo. No hay ningún empleo seguro. Nadie tiene un empleo seguro. Lo único seguro es que algún día nosotros nos vamos a ir de este plano, ¿cierto? Y resulta que muchas personas hoy por hoy están pasando muchas necesidades estresadas en su casa y hasta mandando hojas de vida. Y yo me pregunto, pero ¿por qué hacen eso? ¿Por qué no se adaptan, se acostumbran al cambio, lo enfrentan
y empiezan a tener esa evolución en su vida, que no se queden siempre ahí como empleados, que simplemente busquen la solución a ese problema. Sabemos de que todo eso, el desempleo, nos da, nos da infelicidad, ¿cierto? Infelicidad, como lo ven en la imagen. Muy poquitos son los que mantienen contentos, las personas que son óptimas, que son felices. ¿Por qué? Porque son personas que son libres, personas que no tienen que rendirle cuentas a nadie, sino que sencillamente viven la vida que ellos quieren. Y el resto de bolitas somos el resto de personas, que es un gran porcentaje, que simplemente es empleada. Tienen sus necesidades, tienen sus deudas, tienen muchas cosas. Entonces, el porqué de eso que no te deja dormir. Y esto es quizás las razones, las causas por las que muchas personas no logran conciliar su sueño, ni logran despegar, ni logran adaptarse, ni evolucionar. Sencillamente porque abren su nevera y de pronto está vacía, porque de pronto tienen muchas deudas y no tienen cómo solucionarlas ni pagarlas. Adicional a eso, siempre han soñado, han querido darle la casa o tener su casa propia con su esposo o darle la casa a su familiar querido, llámese papá, llámese mamá, llámese hijo. Pero no lo logran, ¿por qué? Porque tienen sus bolsillos pelados. Ahora, esas personas que de pronto no han evolucionado en el campo del trabajo, siempre están esperanzadas a que en algún día se van a pensionar y de pronto se van a dar la vida que todo el mundo quiere, sentado en una poltrona viendo televisión. Y eso, no, eso es lo que nos pintaron, pero esa es la realidad, que nosotros tenemos que salirnos de ella, de ese sistema. Esa es la realidad que nos pintaron. Y la verdad, muchachos, para mí vivir es más que eso, ¿cierto? Entonces, adicional a eso, sabemos que el sistema de pensiones en Colombia, porque soy pues de acá y no sé en otros países, está colapsado. ¿Por qué pasa eso, muchachos? Porque sencillamente tenemos un gobierno corrupto por miles de razones, no voy a hablar de política. Pero lo que yo quiero darles a entender a todos ustedes es que ninguno de nosotros va a alcanzar esa tan anhelada pensión. Y eso fue lo que nos inculcaron desde pequeños. Mi hijo, estudie mucho, consígase un buen trabajo, consiga sus cosas y pórtese bien en ese trabajo, déjese esclavizar bien y pasen 40 años y entonces usted se pensiona con la mitad de su sueldo y viva así el resto de la vida pidiéndoles y mucho a sus hijos porque no le alcanza con la mitad de la pensión. Eso es lo que nos pintaron, pero es que muchachos, sabemos de que todos los que estamos acá, por muy mayor que seamos, no nos vamos a pensionar. Eso está más que seguro. Y el día que nos pensionemos va a ser como a los 70, 80 años, o ya para qué, ya cuando estamos ahí al lado del cajón. Entonces no tiene sentido, la vida es para vivirla y la vida está llena de cosas maravillosas. Es un mundo abundante, el cual pues ya sea cada una de las creencias que ustedes tengan, nuestro creador, nuestro Dios quiere que nosotros vivamos en esa abundancia que nos dio, en ese mundo abundante, lleno de cosas maravillosas, lleno de evolución porque se han creado cosas increíbles alrededor de la historia que nosotros simplemente vemos por fotos y muchos nos quedamos de pronto anonadados con esas fotos. Imagínate cómo se vería en vivo y en directo. Lo puedes lograr simplemente si empiezas a cambiar tu chip, a evolucionar. Entonces, ¿qué no te deja? Pues sencillamente hay varias razones, les voy a puntualizar las más significativas. Una de ellas es el miedo. Muchas personas sienten miedo de muchas cosas. Ejemplos, si a mí me dicen que si me tiro de un edificio así sea con paracaídas, eh, eh, a mí me daría mucho miedo. ¿Por qué? Porque resulta de que yo le tengo el pánico a las alturas, pero estoy consciente de que eso es una adrenalina única, inexplicable, la cual se tiene que vivir, porque hay muchas personas que lo han hecho y dicen que es indescriptible y es una sensación que cualquiera de nosotros quisiera percibir. Ahora, no hablemos de eso, hablemos de algo pues más común en las personas, el miedo, por ejemplo, cuando conocemos a una persona y de pronto nos hemos entregado esa virtud, esa virginidad a esa persona y siempre sentimos miedo la primera vez, siempre lo sentimos y decimos, no, ¿qué va a pasar? ¿Cómo te voy a sentir? ¿Me va a doler? ¿No me va a doler? Y resulta que cuando lo hacemos la primera vez, pues perdemos el miedo y lo vamos perdiendo y sabemos de que es algo maravilloso, es algo único. Y así pasa con muchas cosas. Otra cosa que no te deja avanzar es tu círculo social. Debes de cuidarte muy bien de quienes te rodean.
Y yo voy mucho con esa frase, muchachos, quiero compartírsela, una frase de cajón, pero resulta que dime con quién anda y te diré quién eres. Y muchas personas dicen, no, es que yo no me dejo influenciar por los demás. Hay algo llamado subconsciente. Inevitablemente cuando tú te rodeas de personas negativas, de personas que hablan de cosas que no tienen significancia para nada, que siguen a personas que son vacías, que de pronto no aportan nada importante, tú te vas a llenar de lo mismo, en ese subconsciente tú vas a ir creando esto, y tú eres el promedio de las 5 personas con las que te rodea. Entonces la idea es que ustedes miren con quiénes se están rodeando, qué le aportan esas personas a su vida, cómo se expresa, qué vibra tienen. Si solamente te hablan de rumba, de mujeres o de hombres, si solamente te hablan de drogas o cómo pasaron el día anterior sin empezar el día siguiente. Entonces, muchachos, esas personas debemos de tratar o de alejarlas o tratar de cambiarles el chip, de ayudarlas a ellas, porque pues todo mundo merece la oportunidad del cambio, ¿cierto? A esa adaptación. ¿Qué nos, qué nos llevó a pensar todo esto, muchachos, de que de pronto no podamos evolucionar en el sentido del trabajo, de tener dinero, de tener algo, una alternativa mejor? Pues el sistema. Desde pequeños siempre nos inculcaron a que teníamos que estudiar 11 años de nuestra vida. Muchas veces nosotros íbamos al colegio, nos levantamos a las 6 de la mañana y yo no sé si ustedes se preguntaban, mirándose al espejo así todos dormidos, ¿yo para qué voy a ir a estudiar? ¿Yo por qué estoy estudiando? Y nos metieron muchas frases en la mente que nos decían, no, es que estudie para que sea alguien en la vida. Entonces uno iba al colegio porque uno quería ser alguien en la vida, pero sale uno del colegio y resulta siendo nadie. Nadie en el sentido de que, muchachos, significa mucho para muchas personas, pero nadie para la sociedad, porque hay muchas personas del cementerio que mueren siendo nadie, no lograron nada en la vida, simplemente tuvieron una familia, tuvieron sus cositas y murieron y no dejaron una huella en el mundo. No conocieron, no viajaron, no se dieron sus gustos, no cumplieron sus sueños, porque el sistema lo único que hizo durante esos 11 años de estudio fue decirles que tenían que ir a lo seguro, que tenían que salir del colegio y tenían que emplearse consiguiendo pues así un salario fijo, que quincenal tú hicieras unas funciones y te pagaran. Y adicional a eso, si tú querías ser mejor remunerado, si querías ser mejor pago, pues tenías que estudiar otros 5 años, especializarte como un profesional y emplearte para alguien más que muchas veces no tienen estudios. Les comento mi historia. Hace 4 años trabajaba en una empresa llamada Coites y esa empresa pues es muy reconocida, es demasiado reconocida en Pereira y le confesiona a Arturo Calle, todo lo de Arturo Calle lo confesionan ellos. Pero resulta que el dueño de esa compañía no es una persona muy estudiada, es un emprendedor, empezó simplemente con unos jeans en la séptima con 16, ahí se hacía con un cartón y ponía sus jeans en exhibición, ya que en esa época estábamos en la era de la industrialización, donde tener empresa, industria, era un buen negocio, hoy por hoy ya no, eso está obsoleto, sabemos de que estamos en la era de la información, de la tecnología y la influencia, entonces emprender en la era de la industrialización no sería como el mejor método. Pero en este ejemplo les voy a poner ese señor y resulta que yo creo que yo tenía más estudios que él en ese momento, pero yo era un empleado de él y él ganaba muchísimo dinero y a mí me pagaba sí mucho las horas o lo que yo hiciera diariamente. Y todo ese sistema nos dijo de que nosotros no íbamos a tener éxito si no éramos de cuna de ricos o si no teníamos esas oportunidades que muy pocos tienen. Y la televisión nos inculcó eso y nosotros manteníamos muchas veces perdiendo nuestro tiempo, no sé si aún viendo televisión, cosa que no nos aporta absolutamente nada y nos da desinformación. Y esa desinformación hace que nosotros se nos enchiquite más nuestras posibilidades de éxito, se enchiquite más ese sentido de éxito que tenemos en la vida, que muchas veces resplandece y se apaga de una porque el sistema no lo inculcó. Ahora, otro motivo por el cual no evolucionamos son las distracciones. Muchos queremos evolucionar, pero lastimosamente nos gusta la rumba. Nos invitan a la rumba y gastamos mucha plata. Nada más consideren ustedes los que han salido, cuánta plata no han gastado en rumbas o lo que sea. Nos preferimos, por ejemplo, ver Netflix. A ustedes de pronto le dicen, uy, vamos a levantarnos mañana temprano, a las 6 de la mañana, vamos a ir a trotar, ¿cierto? Muchos de ustedes dicen, hágale una, pero no van. Pero dígales, no, vamos a las 10 de la noche a vernos una película bien buena, que es la mejor de todas, la mejor serie, estrenó, pongamos de ejemplo La Casa de Papel, nos quedamos hasta las 6 de la mañana viéndonos todas las series.
y de una están listos. ¿Por qué? Porque el sistema eso nos inculcó, muchachos. No es culpa de nosotros, es culpa del sistema. Eso hay que romperlo, yo les voy a enseñar cómo. Y resulta que otra de las distracciones muy famosas es el desamor. Muchos nos desconcentramos, perdemos enfoque, de pronto ya estamos en un enfoque claro, tenemos unas metas y pasa algo con desamor y de una nos desenfocamos y sentimos que nuestra vida se acabó. Bueno, yo entiendo, muchachos, que el cerebro es una cosa maravillosa y que en el cual tenemos arraigados los sentimientos, pero hay que tener en cuenta de que ese desamor no nos va a dar absolutamente nada, sino tristeza. Tenemos que encontrar una solución rápida y si no se puede solucionar, pues seguir adelante y tratar de que esa distracción no sea muy grande. Y la otra, pues, es la pereza, pues, que se ve en la imagen, no sé cuántos ya han visto así alguna vez o han visto un familiar el cual está de pronto acostado en su mueble, en su zona de confort, no quiere salir de ahí porque cree que el empleo es seguro y que nunca lo van a echar o que la empresa nunca se va a quebrar. Hoy por hoy en esa pandemia quebraron muchas empresas y hubo más niveles de desempleo y créanme que esto va a empeorar, muchachos, esto va a empeorar, ¿listo? ¿Por qué? Porque resulta de que estamos en un constante cambio y lastimosamente como la era de la industrialización ya pasó, pues entonces la empresa le está tocando o adaptarse al cambio, evolucionar o cerrar. Las que no se adaptan a ese cambio y no evolucionan, cierran. Y hoy por hoy las empresas que evolucionan se están dando cuenta que no tiene sentido alquilar una bodega, alquilar un local donde hayan muchos empleados, hacerlos ir a trabajar y pagarles pues a todos, perder una plata ahí pagándole a todo el mundo, sabiendo que lo pueden hacer desde su casa. O pueden simplemente adaptarse a las redes sociales y vender sus productos, sus servicios por internet, con profesionales de mercadeo en cuanto a las redes, ¿cierto? Entonces es hora de evolucionar o quedarse atrás. Ustedes eligen y piensen dentro de ustedes, ¿yo estoy evolucionando o me estoy quedando atrás? Hagan una balanza y califíquense. ¿Cuáles son las acciones que ustedes están haciendo para conseguir su éxito y cuáles son las acciones que están haciendo para conseguir su fracaso? Resulta que los grandes resultados se obtienen de pequeños detalles y esos pequeños detalles son los que arman esa bola gigante, la cual arrasa con muchas cosas y a la final que llega a su tope, pues son donde vemos qué pasó con nuestra vida, qué estábamos haciendo. Entonces, ¿cómo evolucionamos, muchachos? Y yo antes no era una persona que creía mucho en eso porque quizás desde pequeños nos enseñaron de que leer era maluco y que no era para nada interesante y muchos y muchos no sabíamos, por ejemplo, yo me había leído solamente como 2 libros en mi vida antes de ingresar a este negocio, antes de ingresar a Gano Excel, pero resulta que después de que ingresé me di cuenta en el sistema de capacitación de Gano Excel que es tan brutal, el cual nos ayuda a evolucionar constantemente, me di cuenta que leer era una alternativa muy grande para conseguir mi éxito. Y hoy por hoy, muchachos, he tenido un crecimiento gigante gracias a eso, a la lectura, también a adaptarme nuestro sueño. Si tú eres una persona que de pronto tienes jornadas laborales de trasnocho, pues duerme lo necesario. No estoy diciendo que te tienes que levantar a las 6, 7 de la mañana, porque muchos trabajan hasta las 2, 3, 4, ¿cierto? Pero debes adaptar tu sueño ¿a qué? A dormir mínimo máximo 8 horas y mínimo 6, que es lo necesario para que nuestro cerebro esté oxigenado y pueda funcionar bien durante el día. Pero muchas personas se descaran y duermen 10, 11, 12 horas y en la tarde duermen otras 2 y resulta que todo eso es tiempo que se está perdiendo, tiempo para que ustedes empiecen a accionar y empiecen a conseguir la vida que ustedes quieren. Y de pronto no lo notamos porque la pereza y el sueño nos puede más y en el momento no lo sentimos. Pero cuando estamos de pronto alcanzados de plata hasta para comprar una hamburguesa, muchachos, quiero que pensemos en todas esas horas que perdimos de pronto en la cama durmiendo o acostados viendo el celular. Horas que pudieron ser productivas para que cuando llegara el momento de comprar esa hamburguesa o estar con nuestros amigos, pues tuviéramos la plata en el bolsillo. ¿Por qué? Porque aprovechamos esas horas para generar dinero. Listo. La otra es la buena alimentación, una buena alimentación que nos mantenga una salud óptima, un cerebro totalmente oxigenado, que no nos sintamos cansados, que no nos sintamos agotados. Y la otra es dejar el miedo a un lado, arrojarse, lanzarse, porque es que yo no conozco ningún empresario, ninguna persona de éxito en el sistema que hoy vivimos, que le haya, por ejemplo, imagínese el dueño de Frisbee, decir, no, es que a mí me dio mucho miedo iniciar con Frisbee, porque nadie conocía mi pollo y la verdad yo tenía mucha desconfianza en mi producto y entonces no arranqué. Hoy por hoy no conoceríamos esa empresa. O imagínense si el dueño de Coca-Cola hubiera dicho, no, es que yo en el primer año solamente vendí 12 Coca-Colas después de que me convertí en una bebida carbonatada para los seres humanos
y solo vendí 12 y no, y mi producto no rota, mi producto no se mueve, yo me voy a rendir y me dio mucho miedo y no va a avanzar. Imaginen que eso era pasado, no éramos conocidos esos dos nombres tan gigantes como lo son Frisbee y Coca-Cola. Son personas que no tienen en su mente el miedo, o de pronto sí lo tienen, pero lo tienen como un aliado. Lo tienen como un aliado y lo cogen de la mano y le dicen, papi, yo tengo mucho miedo, pero me toca hacerlo, porque es que no ve que si yo le hago caso a usted me quedo lastimosamente rezagado. Y yo lo que necesito es evolucionar. Entonces, ¿qué pesa más? Piensen ustedes dentro de cada uno. ¿Qué pesa más? ¿Tus sueños o el miedo y la pereza por alcanzarlos? ¿Qué es más pesado para ti? Y dentro de esos sueños materializa toda tu familia, los seres queridos. Muchas personas dependen de ti. Hoy por hoy hay mamás, papás dependiendo de vos para que tú puedas ser esa persona que saca la cara por la familia y pueda sacarla del estadio. Pero resulta que luego te ven acostado, luego te ven haciendo cosas improductivas y dicen, bueno, usted es el que más saca a mí adelante. Y discúlpeme si soy un poquito fuerte en ese sentido, muchachos, así es mi personalidad, pero es la verdad. Y a mí me gusta hablar con la verdad. Listo. No estoy diciendo de que yo no lo hago, porque muchas veces, muchachos, romper esos paradigmas y romper esa mentalidad de pobreza es muy difícil, pero que se hace con trabajo constante. La idea no es desfallecer y crecer diariamente y de darte cuenta de que como tantos dependes de vos, pues la idea es que como cuando tú evoluciones, ellos se van beneficiados de toda tu evolución. Y entonces recordar, muchachos, con este espacio de que la evolución de la vida ya no es una teoría, es un hecho.